resfriados y varios se cruza actividades de otras materias, ¿no? Entonces empezamos. Hoy día, como les indicaba, vamos a hablar de lo que es neoplasias pulmonares malignas. Y para empezar con ello, hay que tener en cuenta algunas consideraciones importantes. Cuando hablamos de neoplasias, hablamos de cáncer pulmonar, básicamente. Y este, como ustedes saben, se origina a través de un trastorno o una alteración en el crecimiento a nivel de epitelio bronquial, de células alveolares, que va a producir básicamente una infiltración pulmonar y a órganos vecinos también, ¿no? El pulmón es de los pocos lugares que tiene o donde es más frecuente un tumor primario que un metastásico. O sea, quiere decir que la mayor incidencia de patología neoplásica de tipo maligna en pulmón generalmente es primario. Más del 90% de las neoplasias pulmonares primarias son malignas, para mala suerte o desafortunadamente, porque, como ustedes recordarán, el cáncer pulmonar es de los que tiene una tasa de mortalidad de las más altas que existen, ¿no? Por ello que un paciente diagnosticado con cáncer, la expectativa de vida es bastante corta al año, o la sobrevida al año es bastante corta. En cuanto a lo que es la historia, ¿no es cierto? Los antecedentes históricos. Un segundito, por favor, un segundo. Ya, ahora sí. Entonces, en cuanto a los antecedentes, recordar que en los años 30 era muy raramente que se presente cánceres pulmonares, sobre todo por lo limitado a accesos, sobre todo en la parte tecnológica, ¿no? No había la tomografía, que nos especificaba lugares, hallazgos, pero esto en el tiempo va mejorando, ¿no? En la época de los 50, o mejor dicho, va mejorando en cuestión de incidencia. Se la cataloga como la primera causa de muerte en varones. Esto por sobre todo en población que trabajaba en minas, ¿no? En yacimientos. En las mujeres produce o se produce un incremento a partir de los años 60 hasta la actualidad por el antecedente de metástasis, por el incremento del cáncer de mama. Y en los años 80 adelante el cáncer pulmonar en mujeres fue mayor inclusive al cáncer de mama, eso nos dice la estadística. ¿Ok? De ahí que en la actualidad tenemos una incidencia alta de cáncer pulmonar tanto en mujeres como en varones. En cuanto a la epidemiología, en los años 30 su frecuencia fue aumentando. En Latinoamérica aproximadamente fallecen 56.000 a 60.000 personas de cáncer pulmonar al año. La mayor incidencia se produce en pacientes mayores a 55 años, con una dualidad en cuanto a incidencia de varón a mujer, ¿no? Y la sobrevida se estima aproximadamente 5 años en un paciente diagnosticado, ¿no? A partir de los 45 años. La mayoría de pacientes diagnosticados de cáncer pulmonar fallece al año aproximadamente, ¿no? Porque el cáncer pulmonar no causa sintomatología y cuando se manifiesta ya estamos en estadios avanzados. Globocan nos indica de que el cáncer pulmonar está teniendo un incremento vertiginoso aproximadamente de 1.6 millones de personas al año. La tendencia es que suba un 50% para 2030, quiere decir un incremento sostenible entre 14 y 20 millones por año de pacientes van a padecer algún tipo de cáncer. Y eso, sin duda alguna, es una preocupación de salud pública. Las muertes por cáncer se proyectan que aumentarán un 60% hasta 2030 y definitivamente es una cifra exponencial en cuanto a la incidencia en la tasa de mortalidad. ¿Qué factores de riesgo conocemos para el desarrollo o la presentación o aparición de un cáncer pulmonar maligno? El tabaco siempre va a ser la primera causa. Es considerado el primer factor de riesgo aproximadamente. Hay que considerar que un paciente fumador con un Paquier alto tiene 15 a 20 veces mayor riesgo de padecer cáncer pulmonar. Un paciente que consume o utiliza marihuana y cocaína va a producir también cambios histológicos y moleculares a nivel de epitelio bronquial que pudiese
desencadenar un episodio neoplásico. Los antecedentes tóxicos ambientales u ocupacionales como el asbesto, el radón, el arsénico, el éter, el cromo, la radiación ionizante, el níquel, hidrocarburos, los metales duros y los vinilos o cloruros de vinilo también se consideran factores de riesgo. En esto encaja a trabajadores de industria. El asbesto, anteriormente el asbesto se utilizaba mucho para el tema de los techos, eh, se consideraba unos factores importantes. En este tiempo ha bajado, pero el asbesto sigue siendo un factor de riesgo en pacientes con exposición complicada porque estos van a ser necesariamente cuadros intersticiales y que van a llegar a detectar o desarrollar en cualquier momento un episodio neoplásico. La exposición a radón, definitivamente también, sobre todo en aquellos que trabajan en medicina nuclear, tienen alta exposición de radiación para producir enfermedad neoplásica pulmonar. La biomasa también es otro factor, igual como el tabaco, dentro de lo que es la contaminación ambiental o el uso de combustibles por material orgánico, también se considera un factor de riesgo para aumento de cáncer pulmonar, incidencia de cáncer pulmonar. Contaminación del aire atmosférico por monóxido, el uso del diésel, ¿no? El escape de gases por diésel también es otro factor. Y otros factores más alejados, la radioterapia o exposición a radioterapia, enfermedades pulmonares crónicas como el EPOC, EPIT, factores genéticos, factores dietéticos, deficiencia de vitamina D o suplementación excesiva de betacarotenos consideran o se consideran dentro de los factores principales de etiología de presentación de neoplasia pulmonar. En cuanto a la genética molecular del cáncer pulmonar, puede dividirse en básicamente cánceres pulmonares de tipo microcítico o células pequeñas y cánceres de tipo no microcítico. La actividad de la telomerasa está aumentada en un 80% y este quizás es el factor desencadenante de la mutación genética. Las personas con cáncer pulmonar con o sin tener el hábito tabáquico, pero al tener alteración en el material genético, sobre todo a nivel del cromosoma T3 o 3P, pueden ser factores predisponentes a tener neoplasia pulmonar. En cuanto a la genética molecular, se ha determinado que existen oncogenes predominantes, dentro de los más frecuentes el CARRAS y el EGFR. Ojo, CARRAS y EGFR, que son los principales que se encuentran las mutaciones genéticas en los que va el tratamiento dirigido en la actualidad. Existen otros como el c-MYC, el c-MET y el c-KIT que también están descritos, pero no olvidarse los más importantes como reitero, CARRAS y EGFR. Hay supresores dominantes que se encuentran en un 90% como el P53, citocromo P53, y también el RB1 en un 90% que se presentan en la cadena genética de los cuadros neoplásicos, esto por inmunohistoquímica y medicina nuclear. La P16 también se encuentra y casi en el 100% de los cuadros neoplásicos que gen supresor predominante encontramos al locus del cromosoma 3P. Esto desde el punto de vista molecular. Los oncogenes que hemos mencionado anteriormente son los que normalmente encontramos con mayor incidencia. El EGFR da la casualidad que se va a presentar más detalladamente en el cáncer escamoso o epidermoide. El CARRAS, en otros casos, no necesariamente pulmón, puede presentarse en colon, en páncreas y también pulmón. El LMIC en el cáncer pulmonar, el NMIC en neuroblastoma y cáncer del pulmón también, y los otros tipos de onco o protoncogenes que se encuentran mutados y se ha hallado una correlación con el cáncer pulmonar. Los más importantes, como reitero, básicamente es el EGFR y el CARRAS. Si yo presento una pregunta, ojo, que les estoy indicando ya una pregunta, ¿cuáles son los oncogenes más frecuentes que se presentan en neoplasia pulmonar? Ustedes deben responder EGFR y CARRAS, ¿ok? Listo. El CARRAS, familia de los RAS, en la mayoría tiene subfamilias H, N y K, el 30% de los pulmones se encuentran. Son una de las mutaciones más precoces del cáncer pulmonar. Se presenta en el 30% de los adenocarcinomas, con mayor presencia en el
en los cánceres de tipo escamoso, ojo, tiene bastante relación con el tabaco, ¿no? Hay mutación y se presenta con relativa frecuencia en pacientes fumadores y su diagnóstico se estudia o se halla por estudios en esputo y en lavados bronquialveolares por broncofibroscopía. El pronóstico de la identificación de este gen mutante Carras está relacionado con la resistencia a quimioterapia, entonces es muy fuerte. Su supervivencia empeora tras cirugía y posiblemente aumenta la mortalidad si se interviene en este tipo de pacientes en los cuales se identifica mutación Carras. El EGFR, que es el receptor de crecimiento epidérmico, generalmente es un receptor de la membrana tirosinchinasa, se relaciona con la mutación que genera el receptor hiperactivo, generalmente está sobreexpresado y es partícipe en la activación de la angiogénesis celular. No está relacionado, ojo, no está relacionado con el tabaco ni con la presencia de cáncer en mujeres de adenocarcinomas. O sea, es un gen mutante que en la mayoría de los casos se presenta en varones. Es detectable en suero como diagnóstico precoz. Y en cuanto al pronóstico, puede responder a terapia mononuclear con anticuerpos monoclonales con Gefinitiv y Erlotinib, ¿no? Y que generalmente excluye la presencia del Carras. Entonces, el EGFR es un gen mutante también predominante que no está relacionado al tabaco y tampoco a adenocarcinomas como lo hemos visto en el Carras, que son las principales dos diferenciaciones. Acá les he traído una tabla que me pareció muy interesante compartir con ustedes en el sentido a la mayor predisposición que tenemos. Como podemos ver acá, tenemos el Carras, que tiene mayor predisposición en adenocarcinomas, hemos mencionado, 15 a 30%, en comparación al FTR, que tienen menor proporción en adenoscarcinomas, ¿no? En la amplificación hay mayor predisposición en adenocarcinomas, el EGFR, en la amplificación, más no en la mutación, ojo, y tiene algunas características particulares en lo que es la diferenciación entre los cánceres escamosos, donde hemos visto que mayor predisposición tiene el Carras que, que los carcinomas de células pequeñas. De un tiempo a esta parte, el enfoque terapéutico de la neoplasia pulmonar maligna se basa en la identificación de la mutación genética de los principales oncogenes. Entonces, teniendo esta identificación, se halla con mayor celeridad. Por ejemplo, acá se indica que en Asia el EGFR ha sido identificado con mayor fuerza en comparación a las Américas o la parte occidental para el diagnóstico de adenocarcinoma. Cuando habíamos dicho en la tabla anterior que no estaba casi relacionado a los adenocarcinomas, pero en la parte asiática sí, o el nativo de Asia, ¿no? Entonces, de todos los marcadores que podemos encontrar, el MIT, el MIC, los más importantes, como reitero, viene a ser el EGFR y el Carras con las diferentes particularidades que hemos mencionado. En cuanto a la fisiopatología, se dice que hay una alteración elevada, una actividad elevada de la telomerasa, que esa es la que produce el desorden genético. Entonces, en cuanto a la fisiopatología del cáncer pulmonar, ¿qué tenemos que indicar? Que hay actividad elevada de la telomerasa, hay anormalidades en la mutilación. Ojo con este cuadrito, muchachos, factores genéticos implicados en la fisiopatología, hay inestabilidad del microsatélite, hay alteración de los receptores de transmembrana de los ligandos, participan las familias RAS y hay participación de los genes supresores y alteración de la apoptosis celular. Hay respuesta del huésped y progresión al tumor, o sea, hay una susceptibilidad. Hay desarrollo de la angiogénesis del tumor por una microvasculatura benigna y hay factores que influencian la metástasis, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Actividades de la telomerasa, anormalidades en la metilación, inestabilidad microsatélite y receptores transmembranos y sus ligandos. O sea, si hablamos
Dentro de la fisiopatología, o sea, hacemos la pregunta, la fisiopatología del cáncer pulmonar, ¿participan actividad de la telomerasa, anormalidades de la metilación, inestabilidad del microsatélite y receptores transmembrana y sus ligandos alterados? ¿Ok? Listo. También van a participar la RAS, el MIC, que son células que se encuentran con mayor predisposición. Ojo, que si identificamos genes con la familia MIC, lo vamos a relacionar más frecuentemente a la presencia de neoplasias por células pequeñas. Las neoplasias de células pequeñas son las que tienen peor pronóstico a corto plazo. Luego hay diferentes tipos genéticos que influyen en la presentación de células pequeñas, como por ejemplo la familia BCL2 y aumento en la apoptosis. Esta mutación genética se ha observado en más del 70% en pacientes también con células pequeñas. Entonces, el BCL2 y el MIC están íntimamente relacionados a la presentación de neoplasias de células pequeñas, más no así los KRAS que se presentan en porcentajes menores al 20%. Entonces, lo mismo, hay una alteración en la metilación, actividad telomerasa y por ende de la apoptosis desregulada, que va a producir alteración en el balance de las proteínas BCL2, que hemos mencionado anteriormente, sobreexpresión de las células de crecimiento, ¿no? Reducción de la expresión de las caspasas, defectos de la mutación de los receptores P53, alteraciones en la mitosis normal de este tipo de células y por ende sobreexpresión de proteínas antiapoptóticas y baja expresión de proteínas antiapoptóticas también, etcétera. No voy a ahondar en la parte fisiopatológica de este tipo de proyección neoplásica. ¿Cuál es la evolución histológica de las neoplasias pulmonares? Necesariamente tiene que empezar con una proliferación de células basales normales. En la evolución se va a producir desarrollo de las atipias o el desarrollo irregular, nuclear y nucleolos prominentes. Se produce la estratificación celular cuando hay una alteración ya a nivel de crecimiento. Se va a producir la primera infiltración, que es la metástasis o metaplasia, perdón, escamosa, y la descripción del carcinoma in situ. Todos los trastornos fisiopatológicos antes mencionados van a empezar a formar el carcinoma in situ y de ahí la progresión. Es ahí donde precisamente no podemos identificar porque no tenemos cultura preventiva y en esta circunstancia no hay clínica. Por eso que no detectamos plásticos. Entonces, ¿cuál es el desarrollo de los diferentes tipos de cáncer pulmonar en sus diferentes estructuras? Los más frecuentes son los adenocarcinomas, tenemos cáncer de células escamosas o cáncer epidermoide, lo mismo, escamoso epidermoide, carcinoma de células grandes y las más temibles, carcinomas de células pequeñas. Las- el cáncer de células escamosas comienza en la base de una metaplasia del epitelio bronquial, provocada generalmente por tabaco. Siempre cuando escuchen la palabra células escamosas o cáncer epidermoide, tiene que haber cierta relación con el consumo de tabaco, que pueden tener metástasis tardías. El adenocarcinoma, que se encuentra en más del 65-70% de los cánceres pulmonares, es el más común. Aproximadamente indica, según la lámina, 40, pero la estadística indica que llega hasta el 60-70% de cánceres pulmonares y normalmente se va a localizar en la parte periférica, a diferencia de la escamosa, que es más central. El carcinoma de células grandes suele cavitarse, esa es la característica, y localizarse también en áreas periféricas, pero también podría estar cercanas a grandes vías respiratorias. Entonces, es la diferencia de las células o carcinoma de células grandes. Y el carcinoma de células pequeñas van a comenzar en la mucosa o submucosa bronquial y van a ser masas blanco-grisáceas que ocluyen la vía aérea proximal. ¿Qué quiere decir? Que normalmente este tipo de neoplasias van a producir lesiones de tipo endobronquial dentro del lumen bronquial y de ahí
la sintomatología. Y normalmente provienen de células neuroendocrinas, tienen la capacidad de metastizarse con gran facilidad y también tienen la propiedad de ser muy malignos y con un índice o una tasa de mortalidad bastante alta. En cuanto a las fases, esta es la diferencia anatómica, histológica, lo que se produce un cáncer pulmonar. Un pulmón sano con un epitelio cilíndrico polistratificado, correctamente definido. En el cáncer empieza a haber displasias, metaplasias, proliferación de células aberrantes de tipo irreversible también. En el cáncer lo que se produce, perdón, me equivocaba, células reversibles. En el cáncer vamos a tener diferentes estadios. En el estadio 1 va a ser un tumor menor a 3 centímetros que no ha extendido y no se ha extendido a ganglios ni otros órganos. En el estadio 2 vamos a tener un tumor que se extendió a los ganglios linfáticos más cercanos o tumores del mismo, de la raíz del mismo pulmón, ¿no? En estos, aproximadamente el 85% de cáncer de pulmón se diagnostican en el estadio 1, estamos menores a 3 centímetros. ¿Qué factores de riesgo tenemos para la presencia de cáncer pulmonar? Hay dos formas de determinarlo. Hay factores demográficos y ambientales y hay factores biológicos. Dentro de los ambientales, edad mayor a 70 años, normalmente en género masculino se ha identificado mayor incidencia. La causa que ha definido un factor de riesgo muy alto es el tabaco, la principal en realidad, 90% de los cánceres en pacientes con hábito tabáquico, exposición ocupacional y contaminación ambiental. En otro de los factores biológicos del huésped o del paciente, se ha determinado que el padecer diabetes o padecer de obesidad es un factor biológico de riesgo para tener neoplasia pulmonar. Dentro de los factores hereditarios, agregación familiar, un síndrome alto, determinar la presencia del gen RB o del gen P53, ¿no? Alteración genética de P53. El tabaco es el principal factor de riesgo para contraer neoplasia pulmonar. A más temprano el inicio del hábito, más temprano será la aparición de neoplasias. Ojo, a más temprano el inicio del hábito tabáquico, más temprana la aparición de neoplasia pulmonar. El tabaco con filtro reduce un 20 a 40% la incidencia frente a aquellos que no se utilizan filtro. En la actualidad, la mayoría de los tabacos o los cigarrillos tienen algún tipo de filtro dispositivo, pero definitivamente no baja mucho la incidencia. La duración e intensidad del consumo es el factor más importante. El riesgo exponencial aumenta en base a meses, en base al tiempo, meses o años. Y la intensidad en base a días, cuántos cigarrillos se fume por día. Hemos dicho que el factor de riesgo del tabaco aumenta un 15 a 20 veces la posibilidad de tener cáncer pulmonar en un paciente con hábito tabáquico. Y este ha sido identificado el principal elemento causante de ello, a lo cual le hemos catalogado como el gran asesino, ¿no? Y acá tenemos la autopsia del gran asesino. Gran asesino porque un cigarrillo contiene más de 50 sustancias tóxicas cancerígenas. La nicotina es el ingrediente que produce el efecto adictivo, ojo, adictivo, pero al momento de realizar la combustión de este tipo de productos, va a desencadenar la activación de ¿qué? De cianuro, ácido cianhídrico, de formol o formaldehído, de plomo, metales pesados como plomo, arsénico, amoníaco, benceno, monóxido de carbono, nitrosamidas, hidrocarburos aromáticos que está demostrado que son causantes del cáncer pulmonar. Entonces el cigarro se constituye en el principal elemento nocivo y el principal elemento que cause la incidencia como factor de riesgo de cáncer pulmonar. Las lesiones precancerosas de la mucosa bronquial van a diferenciarse en 5 tipos. La displasia escamosa, el carcinoma in situ. Cuando no se controla el carcinoma, pasamos a hiperplasia adenomatosa atípica.
la hiperplasia idiopática difusa de las células neuroendocrinas pulmonares y la metaplasia epidermoide en el proceso a nivel de mucosa bronquial. Displasia escamosa, carcinoma in situ, hiperplasia adenomatosa típica, hiperplasia idiopática difusa y metaplasia epidermoide. Ese es el tipo de inicio de lesiones precancerosas a nivel de mucosa bronquial. Ojo. Lesiones precancerosas, displasia, carcinoma, hiperplasia adenomatosa, hiperplasia idiopática y metaplasia epidermoide. Dentro de los tumores pulmonares, el cáncer de pulmón es un cáncer, o a quienes consideramos cáncer pulmonar, hay que considerar toda la vía aérea, ¿no? Tráquea, bronquios, alvéolos, etc. El cáncer pulmonar de células no pequeñas aproximadamente oscila entre un 70-80%, ahí se encuentra el adenocarcinoma. El cáncer de células pequeñas, aproximadamente un 20%, y las otras, linfomas, sarcomas o tumores benignos, un 2-5%, como vimos en la anterior clase. El cáncer broncogénico, más frecuente en el mundo, causa más común de mortalidad, tiene una supervivencia a 5 años del 15% aproximadamente, su localización es en el 40% de tipo central, aparecen normalmente entre la cuarta y séptima década de la vida, pico entre la quinta y sexta, y en la actualidad en las mujeres está aumentando por el aumento de la incidencia del hábito tabáquico en este género. ¿Cuáles son las alteraciones moleculares más frecuentes que encontramos en cánceres de células no pequeñas y pequeñas? Cuando hablamos de oncogenes, mutaciones RAS, 15-20% de células no pequeñas, amplificación MIC, el 15-20%, sobreexpresión ERBB2, 30% en células pequeñas. Y en cuanto a genes supresores, la mutación del P53 en un 50% en células no pequeñas, 75-100 en células pequeñas, mutación P53. Si pongo cuál es la presentación o el porcentaje de presencia de mutación de P53 de genes supresores en cáncer de células pequeñas, en un 75-100%, mutación P53, que es la que más se habla normalmente en la actualidad. Hay también una expresión anormal del P53, donde se vaya indiferenciado en tanto de células pequeñas como células no pequeñas. Y la presencia, algo que es importante, la presencia de genes antiapoptóticos, BCL2, en cual encontramos en un 75-95% en células pequeñas. Entonces, la expresión BCL2 la vamos a encontrar más en células pequeñas. El CARAS la vamos a encontrar más en células no pequeñas, o células normales, o grandes. En cambio, en la etiología existe una secuencia en cambios a nivel de la metaplasia escamosa. Van a ser de tres tipos: displasia o anormalidad o atipia celular, carcinoma in situ, la formación del tumor ya en un sitio específico, y la presencia de un carcinoma invasor o microinvasor o macroinvasor. El carcinoma broncogénico, lo que se va a producir, carcinoma de los tipos de carcinomas broncogénicos o células grandes. El carcinoma escamoso constituye el 25-40%, el adenocarcinoma 25-40% hasta el 50%, y carcinoma de células grandes 10-15%. Y las células pequeñas llegan al 20-25%, como lo hemos mencionado anteriormente. El carcinoma escamoso tiene origen, el 75%, en el bronquio principal, es central, nunca se olviden, lóbaro segmentario, carcinoma escamoso o epidermoide, 75% bronco principal, lóbaro segmentario, crecimiento intraluminal, igual que las células pequeñas, produce obstrucción y neumonía, y generalmente se puede ver a nivel de endoscopía. El 25% del carcinoma esquimoso puede aparecer en bronquios periféricos pequeños, o puede haber algún tipo de metástasis a pleura y tener algunas zonas de necrosis o cavitación. A nivel es localmente agresivo, ¿no? Sobre todo a ganglios, pleura y mediastino, y normalmente tiene una incidencia muy alta en fumadores.
tiene activado el gen supresor P53 y P16. Más importante, P53. Esta es una foto de una tumoración macro donde se puede evidenciar queratina y puentes intercelulares a nivel de la tinción iosina, ¿no? Hematoxilina y iosina a la histología común, convencional. Carcinoma escamoso cavitado, hemos mencionado que se pueden cavitar, pueden ser centrales en la mayoría de los casos, endovasculares en la mayoría de los casos. El adenocarcinoma tiene una localización periférica más pequeña que el carcinoma escamoso y no se cavita generalmente y tiene una característica de ser periférico. El adenocarcinoma es periférico. Hay diferentes tipos de adenocarcinoma, mixto del 80%, hay acinar, papilar, bronquioalveolar y sólido con producción de moco. Tiene una característica de tener una mayor incidencia en mujeres no fumadoras, no con hábito tabáquico. Localmente son agresivos a ganglio y pleura. Y una quinta parte de esta incidencia de este tipo de cánceres presenta metástasis a distancia a órganos vecinos como huesos, columna vertebral, glándulas suprarrenales, adrenales, hígado y cerebro. Tiene el adenocarcinoma mutaciones con activación Carrase un 30% y alteración de SGFR. Y presencia también de los genes P16, P53, el más importante, y LKB1. Normalmente la hiperplasia adenomatosa típica es una lesión precursora a metástasis. Imágenes de islotes de tejido tumoral integrado por zonas de células formando folículos con dilatación que presentan material de ácido fílico, condición hematoxilina y eosina. Corte histológico para determinar adenocarcinoma. Entonces, el adenocarcinoma tiene diferentes formas de presentación y atipia celular. Adenocarcinoma acinar, papilar, sólido y el adenocarcinoma con subtipos mixtos, como el adenocarcinoma fetal bien diferenciado, el adenocarcinoma mucinoso coloide, el cistoadenoma mucinoso, el adenoma en anillo de sello y el adenocarcinoma de células claras. El carcinoma broncoalveolar normalmente puede haber mucinoso y no mucinoso. El primero tiene células columnares o cuboidales de forma de clavija, mientras que el segundo contiene células columnares altas distintivas con mucina citoplásmica e intraalveolar. La clasificación del adenocarcinoma va a ser en lipídico, acinar, papilar, micopapilar y sólido. Ojo con esta lámina, muchachos. El lipídico, constituido por nemocitos tipo 2, crece a lo largo de la superficie de las paredes alveolares, con áreas invasivas de más de 5 milímetros. El acinar es una estructura glandular con un lumen central rodeado por células tumorales. El papilar, de crecimiento papilar de células neoplásicas glandulares a lo largo de un core fibrovascular. El micropapilar, crecimiento en pequeños nidos papilares sin core fibrovascular. Y el sólido, que tiene un patrón predominantemente sin evidencia de patrón lepídico, acinar papilar ni micropapilar. El patrón es sólido al 100% y debe ser al menos formada por 5 más células productoras de mucina por cada 2 campos de alto poder, comprobadas por inmunohistoquímica. Todas las características histopatológicas de las neoplasias nos van a dar las características genotípicas y la presencia o no de genes o oncogenes. El adenocarcinoma invasivo mucinoso, el coloide, el fetal, el entérico, el adenocarcinoma mínimamente invasivo, las lesiones preinvasoras y el adenocarcinoma in situ. Los tamaños van a ir variando cuando nosotros vayamos evidenciando o cuando estemos realizando ya la estratificación y clasificación del tumor. Estos son los tipos de adenocarcinoma que se encuentran y que se va a determinar por anatomía patológica e inmunohistoquímica. Entonces, el adenocarcinoma, acá tenemos una imagen macro de un adenocarcinoma,
para que vean que normalmente, que hemos dicho, es un tumor periférico, está la periferia del pulmón. Carcinoma de células grandes, generalmente también es un tumor periférico grande, como su nombre lo indica, puede tener invasión de pleura y pared torácica, generalmente tiene células grandes, indiferenciadas y también tiene diferentes subtipos. Así como lo tiene el adenocarcinoma, el de células grandes también las posee, como el basalioide, el neuroendocrino, el más frecuente, el de células claras, que también es muy frecuente, el linfoepitelioma y el rhabdoide. Normalmente tiene mayor incidencia en varones que en mujeres, alrededor de la sexta década de vida, carcinoma de células grandes. Tiene metástasis a ganglios, a ilios, a pleura, que son metástasis cercanas, y metástasis a distancia a hígado, hueso, cerebro, abdomen. Se ha identificado genes moleculares de 53 y Carras y no se le reconocen generalmente lesiones precursoras. Como su nombre lo indica, células grandes, células no microcíticas, y son lesiones generalmente únicas o tumores grandes periféricos de gran volumen, ¿no? Como se puede ver en la imagen de este corte histológico. Otro, otro tumor con células grandes, ¿no? Un tumor pulmonar de células grandes. El carcinoma de células pequeñas viene a ser el carcinoma más letal en el sentido de que una vez que si identificamos por anatomía patológica la presencia de este tipo de estirpe celular, el pronóstico de vida es bastante corto. Se presenta como una masa iliar o parailiar, como hemos visto en el esquema anterior, más ganglios más infiltración en ganglios mediastínicos. A nivel micro son células pequeñas, hay gránulos neurosecretores, o famosos llamados células de Kuczynski. Normalmente se puede presentar en pacientes fumadores, igual que el escamoso, entonces hay que tener en cuenta de que el tabaco no es exclusivo del epidermoide, sino también de células pequeñas. Generalmente es muy maligno y con una facilidad de metástasis y diseminación. Normalmente este tipo de células no responde a tratamiento quirúrgico, solo a tratamiento paliativo en la mayoría de los casos. Puede tener síndromes paraneoplásicos comunes. Dentro de su característica molecular hay inactivación de los genes P53 y no se conocen lesiones precursoras previas para la presentación de este tipo de neoplasia. Esta es la característica de las células pequeñas. Hemos indicado que este tipo de cáncer tiene infiltración endobronquial a nivel de bronquios, ¿no? Generalmente está en la zona central, ¿no?, de los pulmones y puede comprometer cartílagos, bronquios y lumen endobronquial, normalmente. Esa es la característica de las células pequeñas. El tumor carcinoide es un tumor que se presenta entre 1 y 5% de los tumores pulmonares. No es frecuente, ¿no? Normalmente también presenta lesiones endobronquiales, pero también podría haber periférico en menor incidencia. Tiene un patrón neuroendocrino con enolasa positivo. Tiene dos tipos de tumor carcinoide, es el típico y el atípico. Puede haber con alteración en la mitosis y con necrosis. En menores de 40 años, la incidencia es igual, ¿no? Tanto a varones como mujeres, se presenta en pacientes en edad menor, como se están dando cuenta, menores de 40 años. Son tumores de bajo potencial maligno, generalmente los típicos, y a nivel molecular se ha identificado mutaciones del gen MEN1. Entonces, si ponemos ¿qué tumor pulmonar presenta mutaciones del gen MEN1? Tumor carcinoide. ¿Ok? Listo. Este es el famoso tumor carcinoide, tumor endobronquial de 4 centímetros que ha comprometido bronquio, que ha destruido estructura, ha destruido el lumen endobronquial y al corte histológico podemos ver ese tipo de lesiones.
Como dije al principio, los tumores de pulmón son los de tasa de mortalidad más alta a corto plazo. Dentro de lo que, ¿qué es lo que pueden producir los tumores o la ocupación celular por tumores a nivel de parénquima pulmonar? Pueden producir una obstrucción parcial aérea de la vía aérea. Si es parcial, pueden producir enfisemas focales y si es completa, una telectasia. Pueden producir también obstrucción del drenaje linfático y producir bronquitis y bronquiolactasias o bronquiectasias. Si es que hay infiltración a vena cava superior, va a producir congestión venosa o síndrome de vena cava superior. A nivel de pericardio, pericarditis, lógicamente, y a nivel de pleura, una pleuritis y efusión pleural o derrame pleural. Son las patologías que condicionan el efecto de la presencia de masa. ¿Cuáles son los signos y síntomas de una neoplasia pulmonar? Tos crónica, que dure superior a 3 semanas, sangre al toser o motas de sangre en la flema, hablamos de ademoptisis, pérdida de peso sin causa aparente, falta de aliento sin causa aparente o disnea, falta de apetito y por ende pérdida de peso, agotamiento, cansancio, dolor de pecho generalmente tipo pungitivo, pero también puede ser compresivo, afonía en algunos casos, voz débil, ronca o forzada, presencia de esteridores cuando tenemos infiltración en lumen endobronquial, con sibilancias agudas debido a obstrucción de la vía aérea, e hinchazón de dedos de manos y pies, dedos en palillo de tambor, por la hipoxia que condiciona en el tiempo. ¿Qué signos asociados tenemos a la clínica de la neoplasia? Sistémicos, pérdida de peso un 40%, apetito, fiebre y malestar general. Locales, tos, un 75%, el paciente neoplásico tose todo el tiempo. Ese es el motivo de consulta por el cual viene donde el médico. Tos, doctor, toso por más de 3 meses y no para la tos. Disney en algunos casos, en un 20%, presencia o no de hemoptisis. Lógicamente que si tenemos un paciente que viene con estas características y con hemoptisis, lo primero que debemos descartar es tuberculosis. Dolor torácico, generalmente tipo compresivo y pleurítico. Puede haber presencia de neumonía y puede también haber presencia de efusiones pleurales secundarias a la neumonía. A nivel del tórax, vamos a ver que hay alteración de la parte neurovascular, lesión del nervio laringio, que va a producir una disfonía ronquera, lesión del nervio frénico, que va a producir parálisis de diafragma, o de ganglios simpáticos, síndrome de Horner o síndrome de la vena cava superior, o dolor pericárdico. Hay presencia de derrame o efusiones pleurales, disfagia, y también enfermedades metastásicas que pueden asociarse en el tiempo si no se trata correctamente. ¿Qué signos asociados tenemos? Tenemos diferentes tipos. Los síndromes paraneoplásicos que se pueden presentar, dermatomiositis, osteopatía, hipertrofia, encefalopatía, síndrome midiastínico, mielitis transversa, leucoencefalopatía miopática progresiva. Dentro de los síndromes endócrinos, alteración de la hormona antidiurética, alteración de la hormona corticotropa, de la paratormona y prostaglandinas, calcitonina, gonatrofina, serotonina, etc. Signos hematológicos, puede haber una coagulación intravascular diseminada, con trombosis venosas recurrentes, anemia, disproteinemia y reacciones leucemoides asociadas. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es la clínica que nos va a identificar las imágenes donde vamos a poder apreciar la ubicación exacta. Para esto es importante manejar el tema de la segmentación pulmonar. Y lo que vamos a hacer es un cepillado bronquial mediante broncofibroscopía, dependiendo lógicamente de la condición del paciente, un cepillado bronquial, un lavado bronquioalveolar y una biopsia, si amerita el caso, endobronquial o transbronquial, o una biopsia percutánea, ¿no? Entonces son varios estudios que vamos a identificar, un esputo, un lavado bronquioalveolar, cepillado,
una biopsia aspiración con aguja fina y una biopsia propiamente dicha. Entonces, de esta manera vamos a identificar el agente o el estirpe celular etiológico y las diferentes formas de abordaje. En la actualidad también contamos con el eco, el broncoendoscopio ecográfico, que es el EBUS, que nos sirve para, en tiempo real, hacer una ecografía intraluminal, identificar el ganglio y hacer la correcta toma de muestra, la biopsia, o una correcta biopsia aspiración con aguja fina, o punción aspiración con aguja fina, ¿no? Eso significa PAP. Un tumor claramente definible, con compromiso en la parte ósea, ¿no? La parte cálcica ha desaparecido, la parte de la clavícula o unos arcos costales de las costillas, que identifica la presencia del tumor con infiltración metastásica. Un diagnóstico endoscópico sería lo ideal para identificar una masa central. Acá podemos ver la lesión, como ustedes pueden ver, está la lesión en el bronquio, la carina está bifurcada, la carina está distorsionada. Entonces, acá no habría pérdida diagnóstica si hacemos una broncofibroscopía y a esta lesión que está obstruyendo el lumen del tronco principal derecho, poder biopsiarlo. Tumor polipoide en la luz, como pueden ver, un tumorcito que obstruye el humo bronquial, debería ser un círculo con buena permeabilidad de entrada y salida de aire. Vemos como acá el crecimiento normal obstruye el pólipo a la luz. Hay regiones ganglionares que nos sirven básicamente para identificar qué zona puede ser afectada. Para eso nos sirve el EBUS, para eso nos sirve la biopsia con aguja de Wang, para identificar el ganglio y hacer una punción aspiración con aguja fina en el ganglio, que nos va a dar el diagnóstico definitivo. Entonces, los ganglios nos van a condicionar la aparición. Cuando tenemos compromiso de las carinas o de la principal carina, en la bifurcación del tronco principal derecho como izquierdo, cuando vemos deformidad en su morfología o aumento de crecimiento, lo más probable es que haya una metástasis pulmonar. Y es una forma de abordaje más sencilla para hacer el diagnóstico. Algo que es muy importante en el cáncer pulmonar es la estadificación. Cuando hablamos de estadificación nos sirve a diferenciar, poner un nombre por la histopatología, poner un título en cuanto al tamaño, saber si hay metástasis o no, que es muy importante, y si hay diseminación o no. En este sentido, se tiene la clasificación para la estadificación del cáncer. Quiere decir que la T, que significa tamaño, cuando estamos con una TX, significa que el tumor primario no puede ser evaluado, o el tumor evidenciado por la presencia de células malignas en esputo o logrados bronquiales, pero no se puede evidenciar por imagen o broncoscopía. T0, sin evidencia de tumor primario. TIS, presencia de carcinoma in situ, o formación ya de un cáncer. T1, tumor menor a 3 centímetros en su diámetro mayor, rodeado por pulmón o pleura, ¿no? T1A, adenocarcinoma mínimamente invasivo. T1A, tumor menor o igual a 1 centímetro de diámetro, T1A. T1B, tumor entre 1 y 2 centímetros. T1C, tumor entre mayor a 2 centímetros, pero igual o menor a 3 centímetros en el diámetro mayor. T2, tumor mayor a 3 centímetros, pero menor a 5, ¿no? Afecta bronquio principal independientemente de la distancia, desde carina, pero sin afectación carinal, invade pleura visceral, se asocia a telectasia o neumonitis obstructiva, que se extiende hacia la región iliar. Entonces, esas son todas las Ts. La T2, hemos dicho un tumor entre 3 y 5. La T2A es un tumor mayor a 3 centímetros, pero menor o igual a 4 centímetros en su diámetro mayor. Y la T2B es un tumor mayor a 4, pero menor a 5 en su diámetro mayor.
La T3, hemos dicho que el tumor es la T1, está menor de T3. La T2 hemos dicho entre 3 y 5. Entonces la T3, estamos hablando de tamaño, es aquel tumor que oscila entre 5 a 7 centímetros en su diámetro mayor o con nódulos tumorales en el mismo lóbulo que el tumor primario y que invade directamente alguna de las siguientes estructuras. Puede ser pared torácica, puede ser pleura parietal, pleura visceral, puede ser nervio frénico, pericardio, etc. Y la T4, estamos hablando de tumor, es aquel tumor mayor a 7 centímetros en su diámetro mayor o asociado a nódulos tumorales en distintos lóbulos ipsilaterales del tumor primario. Mayor a 7 centímetros, es un tumor bastante grande. Cuando pasamos a la N, hemos visto la T, que es de tumor, tamaño tumoral, la NX no se puede evaluar la afectación de los ganglios linfáticos regionales. N0 no existe afectación de ganglios linfáticos regionales. N1, metástasis a ganglios linfáticos peribronquiales e iliares. N2, metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales y o subcarinales, o sea, está en el mismo pulmón afectado. Y la N3, metástasis en ganglios linfáticos mediastínicos, contralaterales, iliares, contralaterales, escalénicos o supraclaviculares ipsilaterales o contralaterales. Y la M, hemos hablado de T, N, y ahora viene la M. La M es de metástasis. M0 no existe metástasis a distancia. M1, presencia de metástasis a distancia. M1A, nódulos tumorales presentes en lóbulos contralaterales. Tumor con nódulo pleural y pericárdico o derrame pleural o periodo maligno. M1B, metástasis única extraordinaria. Y M1C, metástasis múltiple extraordinarias en uno o varios órganos. Entonces, en esto se basa para armar el esquema terapéutico, aparte del estirpe celular, en la estadificación mediante la fórmula TNM. Porque como ustedes saben, un carcinoma in situ se puede operar, pero una neoplasia que tenga evolución amplia con infiltrado metastásico ya no es operable, solo sería tributario de quimioterapia paliativa. Entonces, una vez que tenemos nuestra clasificación TNM, lo vamos a clasificar. Es así que el carcinoma oculto es el TX N0 M0. Ojo con esta tablita. Estadio 0, lógicamente que es el TIS o carcinoma in situ. N0, o sea, no hay nódulos. M0, no hay metástasis. ¿Qué es el CIS? O mejor dicho, ¿qué es el estadio 0 en cáncer pulmonar? Ustedes tienen que indicarme TIS N0 M0. El estadio 1A1, este 1A N0 M0. ¿Qué es el estadio 1A2? T1B N0 M0. El estadio 1A3 o IA3, T1C N0 M0. Estadio IB o 1B, T2A N0 M0. Estadio 2A, T2B N0 M0. Estadio 2, N1 a la C, N1, que hemos dicho que era N1, N1, metástasis en ganglios linfáticos perobronquiales y o iliares de implementación ipsilateral, o sea, está en el mismo tumor. T2A, N1M0, T2B, N1M0, T3, N0M0. O sea, si hablamos de un T3, estamos hablando de un tumor que estaba de 50 centímetros, ¿no es cierto? Hablamos del T3. Tumor de 5 centímetros a 7 centímetros en su diámetro mayor o con nódulos tumorales en el mismo lóbulo que el tumor primario y que invade directamente alguna de las siguientes estructuras, como pared torácica, que incluye pleura parietal, pleura visceral, tumores del sulco pulmonar superior, nervio frénico y pericardio parietal. En el estadio 3A, hemos dicho el estadio 0, el estadio 1A1, el estadio 1A2, el estadio 1A3, pasamos al estadio
Hemos hablado del estadio 2A, 2B, 3A, que tiene un T1AC. ¿Qué cosa es el T1? El T1, para que no se olviden, es adenocarcinoma mínimamente invasivo y la clasificación T1A, T1B, T1C es básicamente con el tamaño, 0 a 1 a 3 centímetros. Entonces tenemos un T1A a la C, N2, que era la N2, muchachos, metástasis a ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales y subcarinales. Ojo, N2, metástasis a ganglios linfáticos mediastínicos ipsilaterales y subcarinales. T3, entre 5 a 7 centímetros. N1, y hemos dicho que nódulos N1, metástasis a ganglios peribronquiales ipsilaterales y M0, no hay metástasis. El estadio T4 es el mayor a 7 centímetros, no nódulos N0 y M0. El T4 hay un N1 y M0 también. Entonces, el estadio 3, 3B, 1,3 T1AC, N3, M0, T2A a la B, N3M0, T3, N2M0, T4, N3M0. En el estadio 4 o terminal, cualquier T, cualquier N y presencia de ya metástasis a distancia. Cualquier T, cualquier N, basta que una metástasis, el cáncer pulmonar se complica y automáticamente pasamos a estadio 4. Como he mencionado en las anteriores diapositivas, paciente que ya tiene metástasis a distancia, automáticamente se convierte en un paciente con estadio 4. 4A, 4B, dependiendo del cuadro. Y de ahí viene el pronóstico celular. Una vez teniendo el estirpe celular por histopatología, la inmunohistoquímica para identificación de genes o prooncogenes, podemos realizar e iniciar el tratamiento correspondiente dependiendo de las diferentes reglas que existen. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? Inicialmente, el objetivo es identificar frente a qué tipo o qué estadio de cáncer tenemos. Para ello debemos utilizar diferentes pruebas, tanto invasivas como no invasivas. Invasivas como broncofibroscopía, la biopsia transbronquial, la biopsia transbronquial y endobronquial. Considerar lesiones linfáticas mediastinales y utilización, dependiendo a la lesión que tenemos, del PET-CT o necesidad de utilizar la tomografía por emisión de positrones. Si los nódulos son negativos, o sea, nódulos a distancia es cero, se puede considerar un tratamiento quirúrgico, si es de inicio, diagnóstico inicial, y si es que no es posible la intervención quirúrgica, debe ser derivado a oncología para terapia de soporte o terapia paliativa, no curativa. Pero si es operable y es pequeño, el objetivo es hacer la resección y operación, retiro de ganglios linfáticos mediastinales, ¿no? Para ver el seguimiento correspondiente. Eso hablando de los estadios T1 ABC y neoplasias 0. En los estadios B, periférico T2A, estadio 1, T1 ABCD, T2A, estadio 2, T1 ABC, neoplasia 1, tumor 2B, no metástasis, o el estadio 3A con un T3 y un N1, donde ya definitivamente el tratamiento es netamente paliativo, porque ya estamos hablando de una metástasis. El diagnóstico, lógicamente, se va a guiar por diferentes medios: broncoscopía, EBUS, biopsia aspiración, biopsia transbronquial, biopsia percutánea, estudio citológico de saliva, estudio citológico de lavado bronquioalveolar, nos va a dar diagnóstico. Si hay presencia de nódulos torácicos, si no hay presencia de nódulos torácicos, puede ser operable o utilizar un manejo de soporte médico. Pero si es que es positivo a mediastino, a ganglios, y no es operable, y lo estamos catalogando en una escala o un grado 3A, 3B o 4, estamos hablando ya de pacientes con metástasis a distancia,
en los cuales el tratamiento netamente es paliativo, ¿ok? Paliativo. Lastimosamente el cáncer es de las enfermedades que no tiene cura, con una tasa de mortalidad bastante alta, y no existe un esquema terapéutico específico. La terapia con quimioterapia tiene diferentes características y diferentes tipos de drogas, dependiendo a qué tipo de cáncer nos encontramos, dependiendo a qué tipo de mutación genética posee. ¿Cuáles son los criterios de irresecabilidad? O sea, en los cuales el paciente solo va a recibir terapia paliativa con quimio o radioterapia. ¿Cuáles son los criterios de irresecabilidad? O sea, que no se van a operar. Carcinoma bronquial microcítico de células pequeñas, estadio superior a 1, efusión pleural tumoral, síndrome de vena cava superior, síndrome de Horner, parálisis del nervio recurrente por infiltración tumoral, afectación de tráquea, afectación de la pared torácica extensa, que afecta el plano muscular, afectación del esófago, afectación del cuerpo vertebral del foramen neural, afectación de estructuras vasculares mediastínicas, aorta y subclavia, afectación de vena y arteria subclavia en tumor de Panquats, metástasis en adenopatías mediastínicas contralaterales, metástasis en adenopatías homolaterales en estaciones altas y con afectación extrapulmonar. Son los criterios de irresecabilidad. Todo lo que es metástasis definitivamente no se opera. Cuando hay afectación de tráquea, no se opera. Cuando hay parálisis del nervio recurrente por infiltración tumoral, tampoco se opera. Cuando tenemos un síndrome de Horner, tampoco se opera. ¿Ok? Entonces es importante considerar esos aspectos que son muy importantes. Ahora bien, continuamos. ¿Cómo se produce o cómo se puede evitar de forma balanceada la presencia de tumores? ¿Cuál es la causa fundamental? ¿O qué debemos, o cómo debemos alimentarnos? No se ha podido demostrar que la dieta rica en carotenoides tenga una propiedad protectora ante el cáncer de pulmón. Solo sabemos los factores de riesgo, pero no sabemos exactamente qué lo detona. A nivel fisiopatológico hay alteración de la telomerasa, que es la principal alteración de todo el sistema, pero no sabemos más. Pero entre los nutrientes que más nos ayudan como protección van a estar los retinoles o la vitamina A, los betacarotenos, complejo B, los carotenoides totales y la vitamina C como principal inmunológico. Acá podríamos añadir la vitamina D también, está dentro de los principales medicamentos o dentro de los principales nutracéuticos que elevan el sistema inmunológico para evitar precisamente este tipo de complicaciones. Entonces, es un factor importante y predominante, para tratar de evitar. Entonces, en su dieta debe ser muy importante considerar ello. Y bien, esa es la parte de neoplasias pulmonares malignas que tenía que presentarles el día de hoy. Benignas ya les hicimos hace un par de semanas, si no me equivoco. Así que este tema ya lo tienen ustedes dentro de su archivo. ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Están todos los 46? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Dale. No sé si le podría pasar sus diapositivas de tumores a la delegada, por favor. No, sí, claro, por supuesto. Voy a ponerles les voy a pasar todos los chats ahorita mismo a la delegada para que comparta con ustedes y puedan repasar. Es importante, muchachos, que se preparen bien. No se olviden que el segundo examen es de los más importantes. Traten de repasar fundamentalmente los temas grandes, ¿no es cierto? Déjenme buscar, a ver, tercero. Déjenme buscar.
Ya acá, a ver. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, cuando hablamos de la clasificación de Epoch, según la gravedad de la limitación del flujo aéreo, no se olviden repasar el gol. Va a ser muy fácil. En quiénes son gol 1, quiénes son gol 2, quiénes son gol 3, quiénes son gol 4. ¿Ok? Otra. Respecto al cáncer de pulmón, se considera, si ponemos una pregunta, se considera población de alto riesgo en el rango de 55 a 74 años, con un índice de tabaco de 30 pac-year, ¿ya? Y una abstinencia de 15 años. Si tenemos positividad de los marcadores cifra 21.1, enolasa neural positiva, es sugerente de carcinoma microcítico de pulmón, que cifra 21.1, definitivamente sí es sugestivo de carcinoma de células pequeñas. El patrón de calcificación de un nódulo pulmonar solitario excéntrico o punteado es sugerente de malignidad, también es correcto, ¿no es cierto? Otra. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Esta de acá. ¿La silicosis aguda puede desencadenar en menos de 10 meses de exposición? Sí. ¿La asbestosis para las manifestaciones clínicas y radiológicas son aproximadamente de 10 a 40 años? Correcto, tiene que haber exposición más de 20 años. Los polvos inorgánicos como el silicio, el asbesto, que tengan un tamaño mayor a 30 milímetros, por lo general llegan a vía aérea respiratoria distal. No, porque tiene que ser menor a 0.5. ¿La silicosis aumenta el riesgo de adquirir tuberculosis? Sí, es la única neumoconiosis que puede promover la incidencia de TB, silicosis. ¿La exposición de amianto es una enfermedad granulomatosa? Correcto, es una enfermedad granulomatosa la exposición a amianto. ¿Ok? Listo, a ver qué más tenemos por acá. Pam, 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 pam. Respecto al EPOC, la inflamación crónica que causa cambios estructurales, estrechamiento de vías aéreas, tanto altas como bajas, y que producen destrucción del parenquima pulmonar, que es enfisema, ¿es una forma de EPOC? Sí. El factor genético más estudiado para desarrollo de EPOC es la déficit de 1-alfa-antitripsina. También. El oxígeno domiciliario mejora la supervivencia en pacientes con hipoxia arterial crónica grave en reposo. Definitivamente sí. No se olviden de las escalas BODE, tanto la BODE como BODEX para pronóstico de sobrevida a 4 años y de sobrevida al año. No se confundan. En la pregunta al año o a 4 años, que está en la charla de EPOC. ¿Ok? Paciente con neumoconiosis dentro de la exposición tiene alteraciones de las vías. ¿Qué pruebas podemos hacer? Desde la caminata, definitivamente sí. Desde difusión de monóxido de carbono, también. Pletismografía, también. Espirometría, también. Las pruebas funcionales que nosotros utilizamos en pacientes con neumoconiosis son definitivamente todas, ¿no? Más aún las que tienen intercambio de gases. Pletismografía, DLCO, y también nos sirve desde la caminata. ¿Qué más? A ver, acá hay una más facilita. ¿Qué tipo de calcificación no sugiere benignidad? ¿Qué tipo de calcificación no sugiere benignidad? O sea, que sugiere malignidad. Necesariamente tiene que ser una lesión irregular, heterogénea, puntiforme, ¿no es cierto? Para considerar que es maligno. Pero si es central, el nódulo pulmonar solitario, si es laminar, si es difuso, nos va a sugerir benignidad. Pero aquellos no, si son espiculados o son puntiformes. ¿Ok, muchachos? Listo. En este capítulo hemos visto temas como asma, hemos visto temas como EPOC,
No se olviden, ojo, repasar espirometría, porque sí o sí va a haber una pregunta de espirometría. Voy a ponerles un ejemplo de espirometría y ustedes me van a dar el diagnóstico. No diagnóstico de que esto es un asma, esto es un EPOC, no. Un diagnóstico, si es que estemos frente a qué estamos, un patrón sugerente restricción o un patrón obstructivo, qué tipo de obstrucción tiene, qué grado de obstrucción tiene, si la tuviese. Entonces, eso es muy importante. No se olviden de la estadificación que estamos viendo en esta tabla. En el tamaño de los tumores, qué tipo de T es, si tiene metástasis, si tiene nódulos ipsilaterales o contralaterales, qué tipo de N es, y si tiene metástasis, qué tipo de M es. La TNM, que es muy importante para la clasificación de la estadificación. Bien, muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya. Todo bien, doctor. Entonces, solo me queda recomendarles que estudien, muchachos. Vamos a empezar a más tardar 4 y 5, 35 minutos de examen, 20 preguntas, opción múltiple, verdadero o falso, para continuar con los temas, dado que la agenda ya la tenemos apretada para el tercer aporte, ¿ok? Así que nos vemos el próximo martes, muchachos, y a estudiar. Buenas tardes, cuídense. Chao, chao. Cuídese, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profesor. Gracias, doctor.